En estos últimos días, última semana, he estado hablando acerca del Espíritu Santo, especialmente compartiéndolo con mis hermanos en mi iglesia de Hoysiana y los hermanos que me conocen. Y da la casualidad que nuestro pastor Rafael Escobar ha dedicado este mes para hablarnos acerca del Espíritu Santo, y eso es lo que queremos compartir. Y no hace mucho tuvo también otra charla acerca del Espíritu Santo, y yo la vi y vi que tenemos diferentes puntos de vista. Yo quiero que usted ahora podamos analizar esto, porque este mes completo, el distrito de Hoysiana, el distrito y otras iglesias se han unido para hablar acerca del Espíritu Santo. Y yo creo que en nuestra iglesia muchas personas no conocen que esta doctrina del Espíritu Santo o de la Trinidad fue cambiada. Y es bueno, estamos en el tiempo de fin, hermano. Este es un tiempo que la Biblia nos dice en Apocalipsis. Busquemos allí nuestra Biblia, porque esto es muy interesante comprenderlo. Estamos en el tiempo del fin. Cuando estudiamos Apocalipsis, el libro que más me encanta estudiar. Y voy a tratar de ser breve, porque voy a compartir el video, parte del video que ellos grabaron el miércoles. Y también tengo el hermano Robert, que él está ayudando en mi ministerio. Y él vio el video y me dice: Rafa, hay cositas que tenemos que aclarar, de que no hicieron el trabajo completamente, porque la primera parte trataba del Espíritu Santo, su persona, su obra y su poder. Y la parte que trataron era su persona, y creo que no tomaron el punto correcto, y que por eso queremos analizarlo. Vamos a tener varios pastores que estarán predicando aquí. Vemos el link para que lo vean completo, porque vamos a sacar varias partes de este video para aclarar algunos puntos que no tuvieron claro en el video que tuvimos con ellos. Entonces vamos a proseguir. Entonces le voy a dar el tiempo al hermano Robert, que él va a explicar un poco acerca de este video. Y de vez en cuando vamos a tener algunas partes de lo que dijeron estos hermanos. Entonces, lo vamos a dejar aquí. Entonces lo que vamos a hacer es que el hermano Robert nos va a dar una introducción, y en la introducción él también nos va a hablar de algunos puntos que no fueron aclarados en este video. Hermano, los dejo ahora con nuestro hermano Robert, que él va a dar una introducción, y después de la introducción vamos a poner algunos clips que tienen que ver con este ministerio. Bueno, que Dios los bendiga, hermano, mi querido hermano. Comienzo. ¿Cómo les va a mis amigos, mis hermanos que acompañan siempre al ministerio Maranata? Cristo viene, predicando el último mensaje de misericordia al mundo. Es un placer estar acompañándolos. Mi nombre es Roberto Cagarmater, desde Buenos Aires, Argentina. Hoy los estoy acompañando para que hagamos juntos un estudio bíblico que en realidad está estructurado en base a una respuesta a un programa que hace la Iglesia Adventista del distrito de Poinciana en Estados Unidos. Es un programa donde van a estar hablando sobre el Espíritu Santo, y escogimos el primer programa para hacer un video en respuesta, no con las ganas ni de discutir, ni de pelear, ni de acusar, sino para presentar los tesoros que Dios nos da, ¿sí? Quizás para poner más evidencias sobre la mesa, y que en un todo, teniendo todas las evidencias, podamos sí sacar una conclusión. Creo que hay argumentos que podemos aportar para que nuestros hermanos que han presentado este tema en el video puedan considerarlos. Voy a compartir la pantalla con ustedes, porque hay una presentación de PowerPoint para que juntos podamos ir leyendo tanto los textos bíblicos como del espíritu de profecía. Lo que hice yo al ver el video fue sacar o extraer los puntos principales, ¿sí?, que han dicho nuestros hermanos pastores, y
desarrollarlos, ¿sí? Tenemos, acá está la presentación, respuesta al programa del distrito de Poinciana, pastores Rafael Escobar, Henry Barrios y Abdiel del Toro. Eh, Como comentario aparte, el papá de Henry fue pastor mío cuando yo era muy chiquito acá en la iglesia de Escobar, así que un saludo muy, muy grande para él. Tengo gratos recuerdos de su padre. El pastor Henry entonces dijo en una parte del video, la Biblia no fue escrita en forma dogmática o de doctrina. Yo no voy a contradecir lo que él afirma, ¿sí? Lo que quiero hacer es eh, poner un contrapunto en la balanza o un contrapeso para que podamos encontrar un medio, ¿no? Un equilibrio. Eh, Hay una corriente que lo que quiere hacer es enseñar, no digo que sea este caso del pastor Henry, ¿no? Pero sí hay una corriente que quiere enseñar que la doctrina ya no es tan importante. Sin embargo, vamos a ver acá varios textos bíblicos que no sé si llegaré a leerlos todos, pero por lo menos van a estar en pantalla para que ustedes puedan frenar el video, puedan avanzarlo y leer lo que quede por el camino. Por ejemplo, voy a elegir los que tengo en pantalla. Isaías 28:9 dice: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados o a los arrancados de los pechos? La respuesta es claramente no, ¿no es cierto? Sino que a los que van avanzando en el conocimiento de Dios, ¿sí? No a los que recién empiezan, sino a los que ya comen una comida sólida, a eso se le hace entender doctrina, ¿no es cierto? En Mateo 7:28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces vemos que Jesús enseñaba doctrina, Jesús no despreciaba la doctrina, no vino solamente a enseñar relaciones humanas, sino que vino a traer el conocimiento de su Padre. Por eso digo que no estoy contradiciendo al pastor Henry, sino que estoy tratando de encontrar un punto medio, ¿sí? Donde podamos hacer esto sin dejar de hacer aquello, para que podamos entender que la doctrina es importante y que la parte relacional también es sumamente importante. Por ejemplo, en Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Para conocer si una doctrina es de Dios, ¿qué debemos hacer? Debemos conocerla, debemos estudiarla, debemos tener los fundamentos. No es algo que simplemente se lean 3 versículos y uno ya tiene la doctrina, ¿no? Un poquito aquí, un poquito allá, dice la palabra de Dios. De esa manera vamos poniendo fundamentos sólidos. Acá hay 6 textos más, ¿sí? Por ejemplo, voy a agarrar los últimos 2. Dice, así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Acá Pablo está recomendando que retengan la doctrina, ¿sí? A los tesalonicenses le escribe, retengan la doctrina que han aprendido. O sea, lo está diciendo con un énfasis, dando a entender que es importante, ¿sí? Que no se desvíen. Y en 1 de Timoteo 4:1, Pablo también dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjense si no será importante el hecho de tener la doctrina correcta, que va a ser un punto decisivo, ¿sí? Entre quedarse al lado de Dios o apostatar escuchando espíritus engañadores y adoptando doctrinas de demonios. Acá tenemos 6 versículos más. Voy a elegir solamente el último, si ustedes pueden frenar el video y leer los demás. El último es un texto muy, pero muy importante que podría resumir el punto que quería ampliar. En 2 de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios.
El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Fíjense que el apóstol Juan está siendo contundente, está diciendo no lo reciban en su casa ni le digan bienvenido a alguien que se extravió y no tiene la doctrina de Cristo. Tener la doctrina de Cristo significa tener al Padre y al Hijo. Es evidente, ¿sí? Evidente que está haciendo una mención al Padre y al Hijo. Ustedes se estarán preguntando, ¿y qué del Espíritu Santo? ¿Por qué no lo nombra el Espíritu Santo? Y esta respuesta la vamos a dar a medida que vayamos avanzando en el estudio. Hay muchas declaraciones en la Biblia, como por ejemplo, al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Por qué solamente nombra al Padre y al Hijo? Como decía, ¿no es cierto? Vamos a ir avanzando en el estudio y se van a dar cuenta, porque no es que Juan no conociese al Espíritu Santo o que Juan negase al Espíritu Santo, sino que hay otra explicación que es muy, pero muy importante y es fundamental para tener la doctrina de Cristo, para entender lo que Cristo entendió, para entender lo que Cristo nos dijo, ¿sí? Y tener al Padre y al Hijo. El que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, entonces no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Esto es la conclusión, ¿no es cierto? Entonces de si la doctrina es o no es importante, si solamente debemos de ver la parte relacional o si también debemos perseverar en la doctrina. El pastor Henry Barrios también dijo, la Biblia no intenta definir todo sobre Dios, sino cómo se relaciona con el ser humano. En parte estoy de acuerdo con Henry, la Biblia no define todo sobre Dios, no define absolutamente todo, hay cosas que Dios se las reserva para él. Sin embargo, habiendo dicho esto, nuevamente no es solamente la parte relacional, cómo Dios se relaciona con el ser humano. No es solamente esto, hay más. Hay un conocimiento que define a Dios, hay una información que define a Dios, la suficiente para que nosotros podamos entender y conocerlo de una manera correcta. ¿Sí? No es ni un extremo ni el otro. No es especular y delirar en cosas que no están reveladas, pero tampoco es la relación de Dios con nosotros. Hay un conocimiento doctrinal sobre Dios. De hecho, cualquier iglesia, incluso la iglesia adventista, tiene que tener un conocimiento doctrinal para poder fundamentar sus doctrinas. O sea, si la iglesia adventista dice yo creo en la Trinidad, tiene que tener un fundamento, textos, un estudio que diga por qué creemos en la Trinidad. Entonces, es importante el tema de la doctrina y especialmente de la doctrina del conocimiento de Dios. Fíjense lo que dice Jesús o lo que quedó registrado, ¿sí?, por medio del apóstol Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17 del 1 al 3, las palabras literales de Jesús. Dice, estas cosas habló Jesús, ¿sí? Viene hablando de todo un sermón y un diálogo que él viene teniendo desde el capítulo 14, ¿sí? Es casi toda una unidad, del capítulo 14 al 17 es una continuidad. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Fíjense que en este versículo, el 3, acá hay doctrina pura. Esto no es algo relacional, esto es doctrina pura. Jesús está diciendo que la vida eterna, o sea, ¿qué es la vida eterna? Es a lo que aspira todo cristiano, es a vivir con Dios cuando se acaba el pecado, cuando se acabe la muerte,
tener la vida que Dios nos va a dar y poder disfrutar por la eternidad. Eso es la vida eterna, que consiste en conocer al único Dios verdadero, a Dios el Padre, porque es a quien le está hablando Cristo, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, si esto es doctrina pura, fíjense que nos está hablando de un Dios verdadero y de Jesucristo, pero no está poniendo a Jesucristo adentro de un grupo de personas que conforman un Dios. Es un Dios verdadero y Jesucristo. Lo mismo lo podemos encontrar en 1 Corintios 8:6, donde Pablo dice, para nosotros, sin embargo, no hay más de un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. También lo encontramos en Efesios, cuando dice, un Dios y Padre de todos, un Señor y un Espíritu. También lo encontramos en Timoteo, cuando dice, tenemos un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fíjense que en varias partes de la Biblia nosotros encontramos el concepto de un Dios, y ese Dios es el Padre, y por fuera de ese Dios el Padre está Jesucristo. Vamos a avanzar entonces un poquito más. En Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjense que acá no tiene que ver con la relación, o sí puede tener con la relación, pero hablas de conocer a Dios. El cómo Dios se manifiesta y la relación que tiene con el ser humano es una parte de quién es Dios, de cómo es su carácter, de las obras que ha hecho, de los por qué. Es una parte lo relacional, ¿sí? Pero la doctrina sobre el conocimiento de Dios es mucho más amplia. Y acá Pablo a los efesios les está deseando, ¿no es cierto?, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, fíjense lo que está diciendo Pablo, si acá también no hay doctrina, está diciendo que el Señor Jesucristo tiene un Dios, ¿sí? No que es parte de un Dios, sino que tiene un Dios. Dice, o sea, les desea que ese Padre les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, o sea, del Padre mismo. Colosenses 2, del 1 al 3, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Fíjense que este mensaje también puede ser aplicado a nosotros, ¿sí? Así como en Apocalipsis, en el mensaje de las 7 iglesias, cada iglesia tiene una aplicación en un periodo de tiempo histórico, también fueron iglesias literales. Este mensaje de Colosenses también aplica tanto a la iglesia de la Odisea literal como a la espiritual o simbólica en la historia, que somos nosotros, o sea, somos la última iglesia. Por cuanto quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. O sea, Pablo tenía una lucha con las personas que no lo habían llegado a conocer, ¿sí? Para que Dios pueda consolar sus corazones y para que puedan alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, ¿sí?, del misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo está diciendo, tienen que arraigarse en el conocimiento de Dios el Padre y de Jesucristo. Ahí están escondidos todos los tesoros y les va a dar el fundamento necesario para que nadie los engañe. Fíjense si no es importante la doctrina del conocimiento de Dios y la doctrina de Cristo.
Fíjense si no es importante para cualquier cristiano. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Vuelvo a repetir, no estoy contradiciendo al pastor Henry, sino poniendo un contrapeso del otro lado de la balanza para encontrar un punto medio, para encontrar cuál es el todo, ¿sí? ¿La parte relacional es importante? Sí. Ahora, el conocimiento doctrinal de Dios también lo es, ¿sí? Oseas 6:6, ¿sí? Nos dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, si lo pudiésemos traducir ahora a palabras actuales, más que obras, más que palabras bonitas, más que lindos sermones, lo que yo quiero es conocimiento de Dios. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Nuevamente ahora tenemos otro punto, sí, que nos ha dejado las palabras del pastor Henry Barrios. Él dice, si hacemos del tema del Espíritu Santo debate y división, el Espíritu no está allí. Entonces, cuando escuchaba al pastor decir esto, a mí me surgen ciertas preguntas, ¿sí? Que me gustaría poder hacerle al pastor, ¿no es cierto? Si no debemos debatir este tema, ¿sí? Si no se puede argumentar, ¿eso significa que tenemos que aceptar por defecto las palabras que él nos dice? O sea, viene el pastor Henry Barrios, nos dice, el Espíritu Santo es eh, un tercer individuo de la Trinidad, separado del Padre y del Hijo, tiene su identidad propia y esa es la doctrina. Y no hay que debatir ni causar división, porque si no, no tienen el Espíritu Santo. ¿Esa sería la propuesta o quizás yo entendí mal? ¿Sí? Porque si no se puede debatir, entonces lo contrario es aceptar algo que ya está establecido. ¿Quiénes son los que definen esto que está establecido? ¿Es la iglesia? ¿Es la iglesia adventista? Porque vamos a suponer que es una tradición. El Espíritu Santo no estaría donde hay debate y donde hay división, pero sí puede estar donde hay un error. Esas son preguntas que me surgen, ¿no es cierto?, de las palabras del pastor. Y obviamente me hace ir a lo histórico, ¿no? Si el tema no se debe debatir y no debe causar división, ¿por qué entonces en la década de 1920, especialmente o finalmente en 1931, se cambió, ¿sí?, los fundamentos que habían establecido los pioneros adventistas que no creían en la Trinidad? Y tranquilamente nuestros pioneros, Elena y Jaime White, Uriah Smith, eh, Ira Metson y cuantos más que podemos empezar a nombrar, si ellos hubiesen dicho, si hacemos del tema del Espíritu Santo debate y división, el Espíritu Santo no está allí. Entonces vemos. Y cambiaron la doctrina. ¿Cómo fue? ¿No era que no se podía debatir ni argumentar? ¿Por qué sucedió eso entonces? O sea, antes sí se pudo debatir y sí se pudo cambiar y ahora no. O sea, ahora hay que aceptar lo que está establecido porque si no significa no tener al espíritu. Con todo respeto y de muy buena manera, no me parecen muy acertadas estas declaraciones, ¿no es cierto? El fundamento de la iglesia adventista fue justamente un grupo de personas consagradas, sentadas en un mismo lugar, debatiendo, intercambiando textos e interpretaciones hasta llegar a construir el fundamento completo de lo que fue el adventismo nuevamente. Y si nosotros salimos de ese camino, estaríamos yendo prácticamente a lo que hace la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Bueno, la Iglesia Católica cree en esto, tiene estas tradiciones y las palabras del Papa o las tradiciones de la Iglesia están por sobre la Biblia. Y yo, a ver, según lo que yo entiendo, lo que yo siento como adventista, es que nosotros tenemos que estar en el extremo opuesto de estas actitudes.
justamente, bueno, hablaba del fundamento que han puesto los pioneros, ¿no es cierto? Acá hay algunas citas de Elena de White que hablan sobre los primeros 50 años del adventismo. Y ella describe que fue en esos primeros 50 años, ¿sí? Hablando siempre para atrás, y van a ver que hay una fecha que se repite, que es 1905, y ella habla de ahí para atrás, los últimos 50 años, o los primeros 50 años, es lo mismo. Habla sobre los fundamentos que Dios puso en el adventismo en estos primeros 50 años, ¿no? Dice, no hemos de recibir las palabras de aquellos que vengan con un mensaje que contradiga los puntos especiales de nuestra fe. Ellos agrupan una masa de escritura e incorporan un caudal de evidencia alrededor de sus teorías. Esto se ha hecho vez tras vez durante los pasados 50 años, y en tanto las escrituras son palabra de Dios y deben ser respetadas, la aplicación de ellas, si dicha aplicación mueve una columna del fundamento que Dios ha sostenido estos 50 años, sería un grave error. Quien haga tal aplicación no sabe de la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que han llegado al pueblo de Dios. Entonces hablábamos de que en 1931 la Iglesia Adventista debatió y cambió la doctrina, siendo que Elena White había advertido que no se toque ningún fundamento y que no se acepte a nadie que venga a contradecir. Los pioneros no creían en la Trinidad, no creían en el Espíritu Santo como un tercer individuo, parte de una Trinidad. Y bueno, les dejo para que puedan seguir leyendo estas citas, ¿no es cierto? Eh, en 1870 ella dice, no tenemos la menor duda, ni la hemos tenido durante años, de que las doctrinas que sostenemos hoy son la verdad presente y que nos estamos acercando al juicio, ¿no? Y bueno, acá también ella advierte, ¿no?, que en el futuro vendrán engaños de toda clase y termina con una pregunta, ¿no? ¿Dónde encontraremos seguridad a menos que sean las verdades que el Señor nos ha estado dando en los últimos 50 años? Y la última cita, ¿no?, habla de que eh, en los últimos 50 años no han empañado ni una pizca o principio de nuestra fe, ya que recibimos las grandes y maravillosas evidencias que nos fueron aseguradas en 1844. Después del paso del tiempo, no se cambia ni se niega una palabra, ¿sí? Ahora tenemos una declaración del pastor Abdiel del Toro. Él dijo cuando, o sea, en consonancia con lo que dijo Henry, ¿no? Cuando empezamos los debates y queremos argumentar, perdemos el beneficio del espíritu en nosotros. Entonces, las mismas preguntas de antes también caben al pastor Abdiel, ¿no es cierto? ¿Qué debemos hacer entonces si no se puede debatir y argumentar? ¿Debemos aceptar lo que usted dice o lo que la iglesia dice y no importa que estemos viendo algo diferente? En este caso, acá yo puse la carta 66, número 66, que ustedes pueden encontrar en egwgrighty.org, ¿sí? Pueden encontrar el original en inglés. ¿Por qué hago esta pregunta a tanto al pastor Abdiel como al pastor Henry? Si no se puede argumentar ni debatir, y yo estoy encontrando algo que dice Elena, que es diferente a lo que ustedes enseñan, ¿qué debo hacer? ¿Tengo que creerles a ustedes y no debatir ni argumentar porque entonces no tengo al Espíritu Santo? ¿O debería eh, poder acercarles esta información para que ustedes la puedan pesar y puedan ver si es cierto o no? La carta 66 dice lo siguiente, es un fragmento, ¿no es cierto? Dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero. Y estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Acá está citando, obviamente, Primera de Juan, ¿sí? Está citando Primera de Juan 5, ¿sí? Dice que el Hijo de Dios ha venido y nos dio entendimiento para conocer al que es verdadero. Según los textos que vimos anteriormente, el verdadero es Dios el Padre, lo dijo Cristo.
La vida eterna es que te conozcan a ti, el Dios verdadero. Y entonces Elena agrega, ¿sí?, argumentando a este capítulo de Primera de Juan, dice, el Señor viene pronto. Queremos esa comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede dar. No es seguro recibir el espíritu de otro. Y por favor, hagamos hincapié en esto. No es seguro recibir el espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo, el cual es Jesucristo. Si tenemos comunión con Dios, tendremos fuerza, gracia y eficiencia. O sea, no es seguro recibir el Espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo que es Jesucristo. Entonces, si nosotros creemos en otro Espíritu Santo que no es Jesucristo, según Elena de White, estamos creyendo en un ídolo, porque nos está diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. Y estamos recibiendo el espíritu de otro. Y esto es terrible, hermanos, porque en el mundo, solamente hay dos caminos. Tenemos a Cristo o a Satanás. Si no estamos recibiendo a Cristo, estamos recibiendo a Satanás, no hay un gris. Y Elena White es bien clara y es contundente en lo que está diciendo. Queremos el Espíritu Santo, el cual es Jesucristo. Pero vamos a ampliar, no vamos a hacer doctrina de una sola cita ni un solo versículo. Vamos a ir avanzando. Estamos creyendo en un ídolo, porque nos está diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. Y estamos recibiendo el espíritu de otro. Y esto es terrible, hermanos, porque en el mundo, solamente hay dos caminos. Tenemos a Cristo o a Satanás. Si no estamos recibiendo a Cristo, estamos recibiendo a Satanás, no hay un gris. Y Elena White es bien clara y es contundente en lo que está diciendo. Queremos el Espíritu Santo, el cual es Jesucristo. Pero vamos a ampliar, no vamos a hacer doctrina de una sola cita ni un solo versículo. Vamos a ir avanzando, ¿no es cierto? El pastor Henry también hizo mención a un versículo bíblico y dice, las cosas reveladas son para nosotros y las no reveladas son para Dios. Entonces mi pregunta es, ¿será que la Biblia revela la identidad del Espíritu Santo, así como la reveló Elena de White? ¿O con estas palabras el pastor Henry querrá decir que no debemos meternos tanto porque quizá hay cosas que no nos corresponden? Pero, sin embargo, por lo menos con respecto al Espíritu Santo, la Iglesia Adventista dice tener la información suficiente para afirmar y creer como doctrina que el Espíritu Santo es una tercera persona de la Trinidad. Entonces, si Elena White dijo que el Espíritu Santo es Jesucristo, tenemos que poder encontrar también esa evidencia en la Biblia, ¿no es cierto? Y es muy curioso que en este mismo video, en este mismo programa, el pastor Abraham Guerrero, que participó poco, pero algún bocadillo también dio, citó 2 de Corintios 3, 16 y 17, pero no lo leyó de forma correcta. Él dijo, palabras textuales, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero la Biblia no dice, porque el Señor es espíritu. Acá está hablando con un artículo. Dice, porque el Señor es el espíritu. Se está hablando del Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu Santo. El Señor. ¿Quién es el Señor según la Biblia? Volvemos a 1 Corintios 8:6. Nosotros no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual proceden todas las cosas. Entonces, el Señor Jesucristo es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo, allí hay libertad. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de la libertad? Justamente Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 36, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Donde está el
Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo es el único que puede liberarnos del mal, del pecado, de Satanás, de la muerte. No hay otro individuo que pueda hacer el trabajo de Cristo. Vamos también a analizar ahora el capítulo 14 de Juan, que fue leído por nuestros hermanos pastores también en este video. Hicieron hincapié en el versículo 16, ¿sí? Y nosotros vamos a ampliar un poquito más, vamos a ir desde el 16 hasta el versículo 22, perdón. Entonces nos dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo acá le puse un numerito entre paréntesis, esto es agregado por mí. Ven el 1, el 2 y el 3 más abajo, es porque especialmente vamos a tomar esos puntos y lo vamos a ampliar a continuación, ¿sí? Entonces, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ¿sí? Está subrayado porque vamos a ver las palabras otro y la palabra consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con nosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Si nosotros somos honestos y tomamos las definiciones tanto del pastor Henry como de Abdiel, y creemos que el Espíritu Santo es un tercer individuo de la Trinidad, tenemos que aceptar que en las palabras de Jesús acá hay una contradicción. Jesús se contradice a sí mismo, porque dice que va a enviar a otro, al tercer ser de la Trinidad, pero después dice, vendré a vosotros. El mundo no me verá, pero vosotros me veréis. Yo en vosotros me manifestaré a él. Y fíjense lo que entiende, esto quiero que meditemos en esto. Judas, no el Iscariote, sino el otro Judas, fíjense lo que entendió de lo que Jesús estaba diciendo. O sea, Judas pudo haber entendido dos cosas, ¿no? Que ese otro consolador era el tercero de la Trinidad. Entonces, ¿qué le hubiese preguntado a Jesús? Bueno, ¿cómo lo vamos a reconocer a este Dios tercero de la Trinidad? Sin embargo, Judas dice, Señor, o sea, Jesús, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros pero no al mundo? ¿Quién entendió Judas que era ese otro consolador? Judas entendió que ese otro consolador era Cristo mismo. Entendió las palabras de Jesús, vendré a vosotros, vosotros me veréis, yo en vosotros, me manifestaré a ustedes. Fue inequívoca las palabras de Jesús y Judas las entendió. Entonces, ¿por qué nosotros entendemos que ese otro consolador está haciendo referencia a un tercero de la Trinidad? Vamos entonces a ampliar estos tres puntos. Las palabras ayos y paracletos, otro y consolador. Lo que muy bien explicaban los pastores es que hay una diferencia entre la palabra ayos y héteros, ¿sí? Héteros significa otro de otra forma, de otra sustancia, ¿sí? Que no tienen nada que ver entre sí, pero la palabra ayos implica a otro del mismo tipo, ¿sí? A otro del mismo tipo. En eso no hay discusión. eh, y en el segundo punto, vamos entonces a dar la explicación de
¿por qué Jesús prometió a otro del mismo tipo? Y vamos a ver si es el tercero de la Trinidad o si es él de otra manera diferente. En cuanto a la palabra paracletos, acá yo copié directamente de la concordancia Strong la palabra 3875, paracletos, que significa consolador, abogado, llamado a la ayuda de una. Se define también como un defensor, intercesor, consolador, ayudante, paráclito. Se usa 4 veces como consolador y una como abogado. Siempre, como bien dijeron los pastores en el video, siempre esta palabra es usada por el apóstol Juan, ¿sí? Y la palabra consolador es utilizada en el capítulo 14 de Juan, en el capítulo 15 y si no me equivoco también una vez en el capítulo 16, 2 veces en el 14, una en el 15 y una en el 16. Y la palabra abogado es utilizada en primera de Juan, la primera carta de Juan, ¿sí? Que justamente dice, hijitos míos, primera de Juan 2:1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado o paracletos, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, ¿para quién utiliza el apóstol Juan la palabra paracletos? Para Jesucristo el justo. O sea, paracleto tenemos a Jesucristo el justo. Y fíjense que también una de las palabras que definen a paracletos es intercesor. Si bien en 1 Timoteo 2:5 Pablo no usa la palabra paracletos, pero sí habla de un mediador, o sea, está hablando del oficio. ¿Quién es el que cumple con este oficio? Dice, porque hay un solo Dios, ¿sí? 1 Timoteo 2:5, y un solo mediador o intercesor, que son sinónimos, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, dicho en otras palabras, hay un solo mediador entre Dios el Padre y los seres humanos, y ese es Jesucristo. Y en Isaías, ¿sí? Si bien cabe aclarar que Isaías está escrito en hebreo, no estamos hablando de la palabra paracletos, pero sí los traductores vieron bien traducir como consolador, ¿sí? Y fíjense lo que dice, ¿sí? Isaías 51, 12 y 13 dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del hombre que es como heno? ¿Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor? Esta es la respuesta a la pregunta, a la pregunta que nos hacemos, ¿no es cierto? Yo soy vuestro consolador. ¿Quién? Es la pregunta, ¿no? Y acá viene la respuesta. ¿Ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir? Pero ¿en dónde estaba el furor del que aflige? Ahora la pregunta es, entonces, ¿quién es Jehová tu Hacedor? En Hebreos 1 nos dice que el Padre constituyó al Hijo heredero de todo y por quien asimismo hizo todas las cosas. Entonces, Jehová tu Hacedor es Cristo. Y en Isaías, Cristo, Jehová el Hacedor, está diciendo, yo soy su consolador. ¿Sí? Y acá hubo una mención también de algunos de los pastores en este video, es que dijo, Jesús ya era consolador y ahora viene el Espíritu Santo, el tercero de la Trinidad, que también es consolador. Pero, primero, acá Jesús está hablando en singular, yo soy vuestro consolador. Pablo dice, hay un solo mediador. Juan dice, tenemos un abogado. ¿Sí? Y Jesús dijo, les enviaré otro consolador, me manifestaré a ustedes, vendré a ustedes, yo en ustedes. Entonces, no hay evidencia bíblica para hablar de dos consoladores. ¿Sí?
estamos hablando únicamente de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ayos, entonces, dijimos que no era heteros, que era otro de otra sustancia, otro totalmente diferente, sino que ayos significa otro del mismo tipo, ¿sí? De la misma sustancia, del mismo tipo. Ahora, ¿es otro individuo o puede ser Jesús mismo, pero de una forma diferente? Vamos a ver qué opina o qué respuesta nos da Elena de White a esta pregunta que yo me formulé, ¿sí? Dice, estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que él los dejase y se fuese al Padre y enviase el Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. ¿Sí? Fíjense que está hablando del contexto de Juan 14, ¿no? Pero fíjense lo que dice ahora. El Espíritu Santo es él mismo, o sea, Cristo mismo, despojado de la personalidad humana e independiente de ella. ¿Por qué dice es él mismo despojado de la personalidad humana? Porque esa personalidad humana, esa humanidad, ese cuerpo humano, le había quitado la omnipresencia. No podía estar en todo lugar al mismo tiempo. No podía estar ahora con los 12 discípulos a la vez si los 12 discípulos se separaban. No podía estar con todos los discípulos y seguidores que habían de venir en el tiempo hasta hoy, porque podía estar en un solo lugar a la vez. Pero Elena de White dice que el Espíritu Santo es Cristo mismo, es Él mismo, despojado de la personalidad humana, despojado del cuerpo humano e independiente de ella, de la personalidad humana. Él se representaría a sí mismo. No está diciendo el tercero de la Trinidad que conforma un solo Dios, junto conmigo y con el Padre, me va a representar. Dice, Él se representaría a sí mismo. O sea, Él, de una forma diferente, fuera de su cuerpo humano e independiente de su cuerpo humano, se iba a representar a sí mismo. O sea, acá tenemos a Cristo en su cuerpo humano y acá tenemos al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo, de forma independiente, pero el Espíritu Santo representando a Cristo. ¿Entienden por qué Cristo dijo, enviaré otro, pero yo me manifestaré a ustedes, yo en ustedes, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, el mundo no me verá, pero ustedes sí, porque ustedes me conocen. ¿Se entiende? Él se representaría a sí mismo por su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es de Cristo porque es Cristo. El Espíritu de verdad es el segundo punto que habíamos señalado. ¿Qué dice Elena White con respecto al Espíritu de verdad? En el Southern Review, ¿sí? Una revista, el 25 de octubre de 1898, y vuelvo a aclarar que todas estas revistas ustedes las pueden encontrar en su original en egwriting.org. La pueden encontrar, ustedes buscan Southern Review, buscan esta fecha y corroboran que lo que yo les estoy copiando y pegando acá es real, ¿sí? Si no fuese real, me lo hacen saber e inmediatamente yo pido disculpas públicas, pero yo mismo he ido a sacar esta información que está disponible desde 2015, ¿sí? Dice, el Espíritu Santo está constantemente trabajando, enseñando, recordando, testificando, llegando al alma como consolador divino. ¿Sí? El Espíritu Santo trabaja y llega al alma como consolador divino. Convenciendo de pecado como un juez y guía designados.
Ahora, el Espíritu Santo, el Consolador Divino, convence de pecado, como juez y guía. Ahora, según la Biblia, ¿quién es guía? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, ¿quién guía? Jesús. Ahora, ¿quién es juez? La Biblia también dice que el juicio le fue dado al Hijo. Entonces, el juez y guía es Cristo. El Espíritu Santo, Consolador Divino, Cristo mismo, convence de pecado. ¿Sí? Y fíjense si ahora este razonamiento que yo estoy haciendo es falso, ¿sí? Si yo estoy inventando algo que el texto no dice, o si Elena de White en verdad cree y piensa lo que yo estoy diciendo. Dice, Cristo era el Espíritu de verdad. Cristo era el Espíritu de verdad. El mundo no escucharía sus súplicas. Ellos no lo aceptarían como su guía. ¿A qué se está refiriendo esto? Esto está hablando de Juan 14, hermanos. ¿Sí? Judas le pregunta a Jesús, ¿cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Cristo era el Espíritu de verdad, ¿sí? Que en Juan 14, 17 aparece el Espíritu de verdad. El mundo no lo puede ver porque no le conoce, no lo aceptan como su guía. No podían discernir cosas invisibles, las cosas espirituales les eran desconocidas, pero sus discípulos ven en él, ¿en quién? En el Espíritu de verdad, ven el camino, la verdad y la vida. Y ellos tendrán su presencia permanente. ¿Sí? El Consolador Divino, juez y guía, era Cristo. Cristo es el Espíritu de verdad. Sus discípulos lo iban a poder ver. Ven en él, en el Espíritu de verdad, ven el camino, la verdad y la vida y tienen su presencia permanente. Entonces, vamos a la pregunta de el Iscariote, de Judas, no el Iscariote, perdón, que en ese momento no aplica lo que decía la cita anterior, ¿no? Que en ese momento los discípulos no podían ver a Cristo, no lo reconocían todavía. Por eso es que Judas le pregunta, ¿cómo es eso, Señor, que te vas a manifestar a nosotros, pero no al mundo? Explícamelo. La cita anterior estaba hablando de más adelante en el tiempo, cuando por fin reconocieron, ¿sí?, que Cristo iba a estar con ellos. Fíjense lo que escribe Elena de White también en Southern Review el septiembre 13 de 1898 con respecto a esa pregunta de Judas. Dice, el hecho de que Cristo se les manifestaría él mismo a ellos, Elena de White no está diciendo el hecho de que Cristo se les manifestaría a través del tercero de la Trinidad a ellos, ¿sí? No dice eso, no dice eso, dice el hecho de que Cristo se les manifestaría él mismo a ellos y al mismo tiempo ser invisible al mundo, el mundo que no lo puede ver ni le conoce, era un misterio para los discípulos. No podían entender las palabras de Cristo en el sentido espiritual. Ellos estaban pensando en la manifestación externa, visible, ¿sí? Pensaban cómo Cristo en su cuerpo, nosotros lo vamos a ver, Él se va a ir, pero nosotros igual lo podemos ver y el mundo no lo puede ver. Ellos no lograban incorporar, y a ver, abro la cita, ni ellos ni nosotros no podemos lograr incorporar el hecho de que podemos tener la presencia de Cristo con nosotros y aún así que Él sea invisible al mundo. ¿Sí? Ellos no lograban incorporar el hecho de que podían tener la presencia de Cristo con ellos y aún así que Él fuera invisible al mundo. Ellos no entendían en ese momento
el significado de una manifestación espiritual. Y hoy en día tampoco se entiende el significado de una manifestación espiritual de Cristo mismo. Y como no se entiende, no se tuvo mejor idea que decir es otro, es el tercero de la Trinidad. Pero vemos que la Biblia no apoya esa doctrina y tampoco los escritos de Elena White. Referencias de Elena White sobre Jesús como el Consolador, para que vean que no es una cita sacada de contexto, sino que hay mucha evidencia, ¿no? El Salvador es nuestro Consolador. Esto he probado que Él es. A medida que miramos a Jesús, nuestra fe penetra las sombras y adoramos a Dios por su maravilloso amor en la entrega de Jesús el Consolador. Fíjense, esta cita es poderosísima. La razón por la cual las iglesias están débiles y enfermas y listas para morir es porque el enemigo ha introducido influencias de una naturaleza desalentadora sobre las almas temblorosas. Él ha buscado esconder a Jesús de su vista como el Consolador, aquel que reprueba, advierte y los insta diciendo, este es el camino, andad por él. Fíjense que todos estos oficios ya lo vimos en los textos pasados, ¿sí? Jesús, el Consolador, el que reprueba, advierte e insta. Este es el camino, es el que guía, ¿sí? Y esta es la razón por la cual las iglesias están débiles, enfermas y listas para morir, que se olvidaron de que Jesús es el Consolador, ¿sí? La doctrina de la Trinidad, la doctrina que dice que un tercer individuo que forma un grupo llamado Dios, esa doctrina ha matado a las iglesias, ¿sí? Las ha destruido porque Jesús quedó escondido, porque no lo pueden ver, porque no entienden el significado de una manifestación espiritual, así como al principio los discípulos tampoco lo entendían. Que estudien el capítulo 17 de Juan y aprendan cómo orar y vivir la oración de Cristo. Él es el Consolador. Él habitará en sus corazones haciendo completo su gozo. No hay consolador como Cristo, tan tierno y tan verdadero. Él es tocado con el sentimiento de nuestras debilidades. Y hago un punto acá. Yo siempre me pregunté, ponemos un ejemplo, ¿no? Supongamos que a mí se me mueren mis hijos, ¿no? Durísimo, durísimo. Y no se me ocurrió un ejemplo mejor, ¿no? A mí se me mueren mis hijos. Si a vos no te pasó lo mismo, ¿podrías venir y abrazarme y decirme, yo te entiendo, yo sé por lo que estás pasando, te entiendo perfectamente? No podés, porque sería una hipocresía completa. Entonces, si el tercer Dios de la Trinidad, que nunca fue humano, nunca pasó por lo que yo paso, no fue tentado según lo que yo soy tentado, ¿cómo me puede consolar? En cambio, cuando nosotros entendemos que no hay consolador como Cristo, ¿por qué? Porque Él es tocado con el sentimiento de nuestras debilidades, por eso no hay consolador como Cristo. Su espíritu, Él, a través de su espíritu, o sea, Él mismo, de forma independiente a su cuerpo humano, pero siguiendo, o sea, siendo Él mismo, habla al corazón. Las circunstancias pueden separarnos de nuestros amigos. El ancho e inquieto océano puede rodar entre nosotros y ellos. Aunque su amistad sincera pueda todavía existir, pueden ser incapaces de demostrarla, haciendo por nosotros lo que se agradecería recibir, perdón. Pero ninguna circunstancia, ninguna distancia puede separarnos del Consolador celestial.
donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, siempre está allí. Uno dado en el lugar de Cristo, para actuar en su lugar. Repito, el Consolador es Cristo mismo, independientemente de su personalidad humana, despojado de ella, pero Cristo mismo. Otro, pero Él mismo de forma diferente. Él está siempre a nuestra diestra para hablar palabras tranquilizadoras y suaves, para apoyar, sostener, levantar y alentar. La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. Recuerdo, Él se representaría a sí mismo, ¿no? Este Espíritu obra en y por medio de todo aquel que recibe a Cristo. Aquellos que conocen la morada de este Espíritu revelan su fruto: amor, gozo, paz, longanimidad, mansedumbre, bondad y fe. Otro de los conceptos que arrojaron nuestros hermanos pastores en este video es que debemos hacer exégesis y no eisegesis. ¿Cuál es la diferencia? La exégesis es cuando nosotros sacamos el significado correcto que el texto tiene, o sea, cuando tomamos lo que el texto de verdad está diciendo. Y la eisegesis es cuando nosotros le hacemos decir al texto lo que nosotros queremos escuchar. Entonces, después de esto, el pastor Rafael Escobar dice: el Espíritu Santo tiene identidad propia, no es una adición de uno de ellos. Ahora, la pregunta al pastor Rafael Escobar es: ¿está haciendo exégesis o eisegesis? ¿Dónde está el texto que dice que el Espíritu Santo tiene una identidad propia y que no es una adición de ellos, cuando nosotros en la Biblia acabamos de ver que Cristo dijo: me manifestaré a ustedes, yo en ustedes, vendré a ustedes, porque el Señor es el Espíritu? Y tenemos todas las citas que vimos de Ellen White diciendo que Jesús es el Consolador, queremos al Espíritu Santo que es Jesucristo. ¿Acaso esa no es la exégesis, tomar lo que está escrito? ¿Y acaso esto no es eisegesis? Decir, el Espíritu Santo tiene otra identidad, no es una adición de uno de ellos. Es una contradicción en sí mismo, ¿sí? Y el pastor Abdiel del Toro dice: el Espíritu produce unidad en las filas de la iglesia. Pastor Abdiel, si usted comprendiera que lo que usted dijo es tan acertado, pero tan acertado, se sorprendería. Fíjese la cita que hay en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 152. Esto es doctrina pura en el espíritu de profecía. Que se muestren agradecidos hacia Dios por sus numerosas manifestaciones de misericordia y que sean agradecidos unos con otros. Tienen un Dios y un Salvador y un Espíritu. El Espíritu de Cristo debe producir unidad en sus filas. Creer en un tercer individuo, parte de un grupo de individuos que forman un Dios, una Trinidad, creer que ese ser es el que produce unidades en sus filas, es algo muy triste, ¿sí? Porque acá la única realidad, la doctrina de Dios y de Cristo, es que solamente Cristo es el que produce unidad en las filas de la iglesia. Gálatas 4:6 reafirma esto, ¿no es cierto? Y dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. El pastor Abdiel del Toro dice: el espíritu es real y está trabajando por nosotros. El espíritu quiere morar en ti y transformar tu corazón. Pastor, lo que yo quiero decirle es que usted le está quitando a Cristo el trabajo que solamente le pertenece a Él.
Y por favor, o sea, yo lo que quiero es apelar a que ustedes puedan ver estos argumentos. El Espíritu es real, estamos de acuerdo, el Espíritu Santo existe, nadie lo niega. Yo no creo que exista alguien en el mundo que niegue el Espíritu Santo. La diferencia en cuanto a la doctrina es la identidad, no si existe o si no existe, o si es persona o no es persona. En eso estamos casi todos de acuerdo. El Espíritu Santo existe y es persona porque es Cristo mismo, despojado de su personalidad humana e independiente de ella. Es la persona de Cristo en una manifestación espiritual. Y Cristo quiere morar en nosotros y transformar nuestro corazón, no el tercer Dios de la Trinidad. La Biblia dice, pastor, y acá sí, o sea, no me queda otra que ponerlo en contraposición a lo que usted dice, porque es muy evidente. Jesús en Mateo 28:20 dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no otro. Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio en los gentiles. ¿Cuál es este misterio en los gentiles? Jesucristo en vosotros, la esperanza de gloria. No el tercero de la Trinidad en vosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y solamente para los gentiles esto es algo que no se puede entender. Para los verdaderos hijos de Dios que perseveran en la doctrina de Dios y en la doctrina de Cristo, entienden que es Cristo en nosotros. Una sección también de este video se trató sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿no? Para demostrar que el Espíritu Santo existía en el Antiguo Testamento. Tampoco nadie lo va a negar, que las referencias están escritas, ¿no? Pero les voy a mostrar dos ejemplos, uno bíblico y uno con el Espíritu de profecía. Empezamos con el libro La Educación, página 134. ¿Qué es lo que dice Elena de White sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Y más específicamente, Génesis 1, el Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas. Cuando un trinitario agarra la Biblia y dice, ves, acá está la Trinidad. El Padre el arquitecto, Jesús el maestro mayor de obras y el Espíritu Santo que se mueve sobre la faz de las aguas, ¿no? Ahí está la Trinidad. Ahora, fíjense lo que Elena de White veía de esa escena. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Solo mediante la ayuda de ese Espíritu, que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, de aquel verbo por quien todas las cosas fueron hechas, de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, puede interpretarse correctamente el testimonio de la ciencia. Solo mediante su dirección, su singular, la dirección, su dirección, pueden descubrirse las verdades más profundas. Entonces, solo mediante su dirección, ¿la dirección de quién? Del espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, el verbo que hizo las cosas y la luz verdadera. ¿Quién es la luz verdadera? ¿Quién es el verbo y quién es el espíritu que se movía sobre la faz de las aguas? Es Cristo mismo, hermano. No hay una Trinidad en la creación y déjenmelo demostrárselo con más textos. En Génesis 1:26 dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y en el 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es lo que dice
la iglesia adventista cuando lee Génesis 1:26, cuando dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, dice que Dios le estaba hablando al Hijo y al Espíritu Santo, o sea, entre los tres. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a imagen de los tres. Sin embargo, vean lo que dice Job. El Espíritu de Dios me hizo, el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo. ¿Quién hizo al hombre? Cristo. Cristo fue el que formó del polvo de la tierra al hombre y sopló en su nariz. Y Job lo identifica como el Espíritu de Dios. Cristo es el Espíritu de Dios. Y fíjense lo que dice Patriarcas y Profetas, página 12 y 13. Acá también van a poder comprobar si yo hice una eisegesis o si simplemente hice una exégesis de lo que dice el texto. Si en la creación había una Trinidad o estaba el Padre con su Hijo, el Espíritu de verdad, que se movía sobre la faz de las aguas. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. En eso concordamos todos. Ahora hay que ver si eran dos o si eran tres. Dice, tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cristo, el verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único, un compañero, un colaborador, el único que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Entonces, cuidado hermanos cuando decimos, es que el Espíritu Santo era tan humilde que no se aparecía. Cuidado, porque le estamos agregando a la palabra de Dios cosas que no dicen. Y en el libro de Apocalipsis dice que el que agrega palabras a este libro, las plagas van a caer sobre él. ¿Sí? Dios tuvo un compañero, un colaborador, y hay un solo ser que puede penetrar en sus designios, y es Cristo. Y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara, esto también es muy interesante, pero es para abrir otro tema, porque está hablando, o sea, el Hijo de Dios hablando de sí mismo, y está citando Proverbios 8, ¿sí? La sabiduría engendrada, o sea, el Hijo de Dios hablando de sí mismo, la sabiduría engendrada, declara, Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo antes de sus obras, eternamente tuve el principado. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de los seres celestiales. Acá no dice que obró por medio de su Hijo y del Espíritu Santo. Dice que obró por medio de su Hijo, que tuvo un compañero, un colaborador y que Cristo es el único que puede penetrar en sus designios. Hablábamos en el principio, o había una pregunta que yo le hacía a los pastores, a Henry Barrios y a Ariel del Toro, ¿no? O también al pastor Escobar, que si esto no se puede debatir y no se puede argumentar porque significa no tener al Espíritu Santo, ¿por qué entonces se modificó el adventismo en 1931? Y acá es donde estoy plasmando lo que se creía antes y lo que se creía después, ¿no es cierto? Los dos primeros principios fundamentales de Jaime White y Uriah Smith de los anuarios era donde se publicaban las doctrinas, las creencias de la Iglesia Adventista, en 1872, 74 y 89 hasta 1914 afirmaban que hay un solo Dios presente en todas partes por su representante, el Espíritu Santo,
O sea, Dios es presente en todas partes por medio de su Hijo. ¿Sí? Eso decía la creencia número uno. Y la creencia número dos dice que hay un Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, el Hijo del Padre Eterno, que tomó sobre él la naturaleza de la semilla de Abraham para la redención de nuestra raza caída. Acá hay un cambio pero tremendo. En primer lugar, la iglesia ya no cree, ¿sí?, que, que hay un solo Dios que es el Padre, sino que ahora dice que hay un solo Dios, una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ya no cree que el Señor Jesucristo es el Hijo del Padre Eterno, ¿sí? Porque para que sea hijo tiene que haber sido engendrado, la iglesia ya no cree esto. Y después de Question on Doctrine, en la década de 1950, tampoco se cree que Cristo haya tomado sobre él la naturaleza humana caída o de la semilla de Abraham, sino que se cree que tomó la naturaleza de Adán antes de la caída. Fíjense que en estos dos puntos ya podemos ver terribles cambios. En el anuario de 1931, ahora por primera vez dice que la divinidad o Trinidad consiste en el Padre Eterno, el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, hijo que no es hijo porque son coiguales y coeternos. Entonces, si son coeternos, el tema de hijo es un tema para debatir también en otro video. Es un hijo que es solamente un rol o un título. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Un tremendo cambio en la historia del adventismo. Vuelvo a elevar mi pregunta al pastor Henry, ¿sí? O al pastor también Abdiel o al pastor Escobar. Si no se puede debatir y no se puede argumentar por qué lo hicieron y por qué cambiaron lo que la iglesia adventista ya creía, siendo que, como vimos, el Ellen de White advirtió que no escuchemos a nadie que venga a contradecir lo que se había puesto como fundamento en los primeros 50 años. ¿Por qué? Como dije al principio del video, la intención no es pelear, no es acusar, ¿sí? No es demonizar al otro, sino es, o sea, desde el corazón, yo le pido a mis hermanos, ¿sí? Al pastor Henry Barrios, al pastor Abdiel del Toro, al pastor Escobar, que, o sea, apelo a su sinceridad, a su humildad, para que puedan revisar estos argumentos, para que los comprueben, no me crean a mí, compruébenlo por ustedes mismos en los originales de Elena de White y también hagan una revisión de estos textos bíblicos. Así como ustedes pidieron que se haga exégesis y no eisegesis, tienen que ser los primeros que den este ejemplo, ¿sí? Olvidémonos por un ratito de las tradiciones, ¿sí? Y vayamos a buscar qué es lo que verdaderamente Dios nos dice en su palabra. Porque este mundo va hacia un solo lugar y se va a repetir la historia del monte Carmelo cuando Elías dijo, si el Señor es Dios, o sea, si mi Dios es el Dios verdadero, seguidle. Y si Baal es Dios, entonces id en pos de él. Y esa historia se repite, hermanos. Nosotros tenemos los fundamentos adventistas, ¿sí?, bíblicos, de 1 Corintios 8:6, un Dios el Padre, un Señor Jesucristo y el Espíritu de Cristo, Jesús el Consolador, como el Dios verdadero. Y después tenemos a la Trinidad, que es la doctrina base de la Iglesia Católica y que es la doctrina de acuerdo y de punto en común de todo el mundo cristiano. Si uno quiere pertenecer al consenso, al círculo del mundo cristiano, si uno quiere ser considerado cristiano, tiene que creer en la Trinidad. Si no, esa denominación es considerada una secta no cristiana. Entonces, en este Monte Carmelo moderno, ¿sí?, ¿de qué lado queremos estar? ¿Del lado del Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo, que vive hoy en nosotros a través de su Espíritu, o del Dios de la Trinidad,
donde se inventa un nuevo ser, una nueva identidad de la cual la Biblia no habla, en la cual el hijo deja de ser hijo y el padre deja de ser padre y es solamente un juego. ¿A qué Dios vas a seguir? ¿Al Dios verdadero de la Biblia? ¿Al de los fundamentos del adventismo? ¿O a este Dios cristiano, ecuménico y del adventismo moderno, de esas iglesias que están enfermas y a punto de morir porque han sacado de su vista a Jesús como el Consolador? ¿De qué lado vas a estar, mi hermano? ¿De qué lado querés estar, hermano Henry, hermano Abdiel, hermano Escobar? ¿De qué lado quieren estar? Yo lo único que les pido es que ustedes puedan analizar esto humildemente y con oración. Si quieren, saquen mi imagen, saquen mi cara. No, no me interesa tener absolutamente nada, ningún tipo de reconocimiento. Simplemente poder llegar a ustedes compartiendo todo este tesoro que Dios ha revelado en su pueblo en los primeros 50 años. Mi deseo es que todos podamos estar en el mismo camino, en el mismo barco, pero no a cualquier costo, sino perseverando en la doctrina de Cristo y teniendo al Padre y al Hijo. Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Pensando, ¿no es cierto?